Bueno, estamos conversando con Mariana Amieva, docente y eh, integrante del equipo de la Facultad de Humanidades y Ciencia, es historiadora, y estábamos conversando sobre los procesos de Cineclub desde 1944, década del 50. Nos decía Mariana en la primera parte que un poco la intención de estos creadores era ser ellos mismos realizadores. ¿Y cómo le fue en ese proyecto de ser realizadores? Muy exitoso fue ese proceso. Ah, sí. Eh, sí, lo que tenemos que ampliar acá nuestra mirada es acerca de qué consideramos que es cine. ¿Mm? Tenemos que tener una mirada más amplia en relación a eso. Si asumimos que cine son los largometrajes de ficción que se estrenan en salas comerciales, y bueno, decimos, no, no hay una producción muy prolífica. Ahora, si nos ponemos a pensar este proceso más digo, con una mirada más amplia, pensando, tomando en cuenta todas las posibilidades que había de hacer cine en el país, sí hubo una incorporación muy importante de personas a la práctica de realización y de obra creada. Y eso fue en parte producto de este movimiento cineclubista y de los concursos de cine que empiezan a desarrollar primero estas dos entidades y después, voy a correr, está ahí el sol molestando. Y después el Cinearte del Sobre, que para los eventos los festivales internacionales de cine documental y experimental que realizan a partir del 54, incluyen un certamen para el cine nacional. Ese movimiento de concursos dinamizó mucho la práctica, que en un inicio se califica o agrupa debajo de la categoría de lo amateur, ¿no? Cine amateur o cine de aficionado. Entonces es interesante, por un lado, caracterizar esa práctica, pensar quiénes eran, qué obras generan y algunos elementos que quedaron ahí un poco pendientes del otro bloque, pero que podemos ahora reponer. Si yo te pregunto, sí, ahora, ¿cuántos títulos te parece que pude haber encontrado en este proyecto de investigación en un periodo que va desde el 48 hasta el 63, que fue mi marco de análisis? Títulos individuales, no estoy hablando de largometrajes, ¿sí? Títulos en general. ¿Cuántos títulos puedes pensar que hubo en el país? 10. Títulos en general, en todos los aspectos. No sé, Vamos, 15. 336 títulos No encontré. lo puedo creer. Mm, sí. Qué Ese es bárbaro. el tema, que yo me acerqué a este objeto de estudio pensando que no iba a encontrarme obra, no iba a encontrar obra para analizar y me encontré con Uh, mucha obra. Impresionante. De ese conjunto, la mayor parte, sí, son cortometrajes. Y de ese conjunto, la mayor parte están realizados en soporte de 16 milímetros. 16 milímetros es el ancho de la película con la que se filma. 35 milímetros es el pase estándar profesional, el 16 se llama pase subestándar y suele estar asociado a la producción de cine doméstico, casero, bueno, distinto. Después también tenemos otros pases más chicos como 8 milímetros, Super 8. ¿No? Encontramos obra en todos los pases, pero en este periodo principalmente la producción se realiza en 16 milímetros y son cortometrajes. Y están bastante sujetas a las particularidades que tenía este concurso, los concursos cineclubistas. ¿Cuál fue la estrategia? Plantear de entrada, ¿sí? Un panorama en el cual había que sospechar de la producción industrial que se podía hacer en el país. Por un lado, no había público suficiente como para poder, a partir de los ingresos de la taquilla, ¿sí? Autosustentar, ¿sí? La práctica, la producción. Pero no solo eso, sino porque el modelo era el cine argentino también, o los intentos de hacer cine
digo, largometraje de ficción para pase comercial, y hubo varios, sí, tenían varios referentes importantes, a los que parte de este colectivo descalificaba completamente. No solamente ellos, sino también algunos críticos de cine que apoyaron este proceso. Es decir, este proceso, lo que plantea, por ejemplo, José Carlos Álvarez, cuando en el 57 ella escribe una breve historia del cine nacional. Y en ese momento lo que plantea es que todo el cine anterior, digo, que sucede antes de los 50, casi todo, ¿sí? Hay que descartarlo. ¿Mm? Todos esos intentos industrializantes, no hay que imitar esos cines que tienen, son vulgares, mediocres, etcétera. Eso no es una forma expresiva. Ese cine está sujeto a las demandas del comercio, a los requerimientos del comercio, y no logran ser a partir de eso un proceso expresivo interesante. Entonces, ¿qué es lo que plantean? La posibilidad que tiene Uruguay de hacer un cine propio, alternativo y expresivo va a estar centrado en la práctica de realización de los realizadores amateur, la práctica de realización de las personas que no tienen un afán de lucro, ¿sí? Con esto, y que no van a estar condicionadas en su búsqueda expresiva por esos imperativos, ¿sí? Que les impone el comercio. Una pequeña interrupción que no entendí bien. Sí, sí. Esto que descartan de lo anterior, ¿eso estaba vinculado con el cine argentino? No solo el argentino, sino también los escasos ejemplos de cine uruguayo que encontramos, tampoco los miraban con buenos ojos. Por ejemplo, ¿Mm? ¿tenés algún título que sea Y alguno? desde de la década del 30 que podemos encontrar Vocación, Dos Destinos, Soltero Soy Feliz, películas posteriores como eh, Los Tres Mosqueteros, bueno, y después también en algún punto se salva una película que fue bastante significativa que hizo Adolfo Fabregat, que se llamó Detective a Contramano. ¿Mm? Eh, Hubo varias películas comerciales. Que no las registremos o que no las consideremos no significa que no existieran. En el periodo silente hubo varias películas. Ninguna de ellas tuvo demasiado éxito. Detective a Contramano tuvo bastante buena crítica. Y eso igual también lo estamos revisando, ¿sí? Porque en realidad esa mirada que fue tan cuestionadora que nos legó estas historias, primeras historias del cine, cuando vas a las fuentes y lees lo que pasaba en la crítica, etcétera, te encontrás una mirada matizada. Sí, no fueron grandes películas con éxito de público ni demasiado recordadas. Pero, por ejemplo, encontramos ahí esa sinergia con la radio, ¿sí? Películas donde encontramos a De Pauli, por ejemplo, ¿sí? Como actor. Ese tipo de producciones también hubo. Pero una referencia muy fuerte que parte de la crítica de cine local, no toda, pero parte de la crítica de cine local y lo que estaban haciendo parte de este movimiento cineclubista sí realiza como una operación discursiva, es cuestionar a ese cine comercial argentino. Y ahí lo que proponen es fomentar, ¿sí? Este cine por venir a partir de estrategias múltiples. Por un lado, concursos donde validan y legitiman esa práctica de producción, y también espacios de formación dentro de las revistas que ellos editan, donde empezamos a encontrar apartados específicos donde hablan de cómo se produce cine y información técnica, y también cursos de cine. ¿Mm? Ellos empiezan a formarse, es un grupo muy autodidacta por otro lado, ¿sí? Pero ya empezamos a encontrar que al poco tiempo de operar empieza a haber una especie de diferenciación dentro de este grupo y los que empezaron un poco antes empiezan a formar a los que están iniciándose, junto con algunos otros elementos externos que pasan a ser claves. Por ejemplo, la llegada de Enrico Grasso, un realizador italiano que estaba viviendo en Buenos Aires, que estaba produciendo documentales más bien institucionales y llega aquí traído en parte, creemos, sí, por la figura de Danilo Trelles y que realiza una película junto con Danilo Trelles por encargo de la Comisión Nacional de Turismo que se llama La pupila al viento, que es una película que supuestamente tiene que promocionar el balneario de Punta del Este, pero en realidad es una gran película lírica, digamos, poética, medio experimental.
Y luego también le encargan a Enrico Gras hacer una película muy importante sobre Artigas, Artigas protector de pueblos libres. Fueron películas que no solo gustaron bastante, sino que en el proceso de producción formaron mucha gente. ¿Mm? Mm. Gente que las vio como un modelo de cine para realizar. Y acá tenemos el otro punto que tiene que ver también con este proceso ahí del Sodre, que fue la importancia que tuvo el cine documental, experimental, digamos, el cine no narrativo de ficción en estos circuitos. Se veía mucho ese cine. Estas películas que surgían de los cuerpos, que venían de los cuerpos diplomáticos, de embajadas, ¿m? Del British Council, del Consejo Británico, eh, de algunas también apoyo de cinematecas de otros países, tenían una presencia muy nutrida en las programaciones y era un modelo a seguir, forma de documental que tiene características distintas al documental expositivo, o un documental a veces que podemos pensarlo ahora como un a priori. Eran también muy libre y expresivo esta práctica. Y estos concursos estaban, ¿sí?, apoyando mucho esa mirada. Ya sea porque ya sea que eran documentales o, digo, argumentales o narrativos de ficción o documental, o porque la apuesta de los concursos estaba muy ligada a salir afuera y filmar. Los primeros concursos que hizo cine universitario se llamaban concursos de cine relámpago. Había que salir con una cámara, el montaje era en cámara, películas de 1 minuto y pico, y se entregaba el rollo cuando terminaba el día. Se mandaba a revelar y después se veía cuál ganaba. Y no solo encontramos tantos títulos, como, sino mucha gente haciendo cine. Peinando todas estas bases de datos con las que estuve trabajando, distintos materiales con los que abordé esta investigación, me encontré con 185 nombres. Todos estos nombres que estoy diciendo ahora ya están desactualizados, ya encontré más títulos y más personas. O sea, eso es una especie de, nada, de una mirada en un momento particular. Después eso va a ir cambiando. Y pasa a ser muy significativa la presencia dentro de ese grupo, la mayoría, sí, casi 100, tengo una sola mención en las bases. Hay otro grupo, sí, de unos 40 y pico, que aparecen más veces. Pero hay un grupo estrecho de 32 personas, que no son tan pocas, 32 personas, que tienen entre 5 hasta 30 y pico de menciones, de figuraciones, haciendo distintos roles. ¿Mm? Pero como es una práctica también este método, a veces no se diferencian tanto, no es que uno es una cosa u otra, hay perfiles más técnicos y perfiles más orientados a la realización, pero en realidad a veces cumplían distintos roles. Qué sorpresa que genera esto que nos contás, porque esto no lo teníamos, al menos los que estamos fuera. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información para generar estos archivos? Y la segunda pregunta que va incluida, ¿has visto alguna de estas películas? ¿Hay registro? ¿Se ha guardado algo de todo esto? Sí. Para trabajar con esto trabajé primero con algunas filmografías que se venían realizando antes, la de Peña y la de Peñavico y Liberato, unas filmografías que se hicieron en el entorno de la Cinemateca que fueron muy importantes en la década del año 72, que recogieron mucho material. Luego Jorge Ruffinelli, en un libro que también es central para pensar esto, que se llama Ver para Querer, también ahí reseña un montón de películas, pero yo trabajé también con los listados de todos los concursos, de todas las proyecciones con las que me encontré, de toda la información de prensa, de toda la información que aparece en el archivo de Walter Dasori, primer como coordinador de la Cinemateca Uruguaya, que dejó un archivo documental muy importante, y allí también aparecen informaciones de los concursos y reseñas de estos materiales. Eh, y también, bueno, como decía, bueno, material de prensa que a veces también comentaba, digo, estas películas que pasaban dentro de los concursos. Eh, Ninguna de estas bases estaba completa. Yo lo que terminé haciendo fue cruzar todos los datos y sumar más información. Cuando yo empecé este trabajo pensé que no me iba a encontrar con películas. Dije, no puedo hacer testimonios ni películas porque la gente ya está muy grande, puede ser muy pocos testimonios. Muchas de las personas protagonistas de este proceso murieron. Y dije, no voy a conseguir películas.
y terminé analizando un corpus de más de 40 películas, de Mirá, unas casi 100 que están identificadas que existen. No eh, todas eh, ellas fueron procesos de, no hay, nunca fue, no todas ellas están transcodificadas, que se llama, no se migraron de una tecnología a otra, a veces no están en acceso digital, pero igual hay una enorme producción disponible para el público, para que la pueda ver, en el canal del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad. LAPA-AGU, uno pone LAPA-AGU YouTube y aparece un canal de materiales y hay muchísima información. Yo pertenezco al grupo de estudios audiovisuales, GESTA, que además de hacer eventos y hacer trabajos de formación y charlas de divulgación, etcétera, también apoya procesos así de digitalización, identificación de materiales. Y también a pedido mío, de otros compañeros del grupo, digitalizamos varias películas que ahora están en acceso, digamos, en esa plataforma. Y ahí, bueno, van a encontrar una variedad increíble de materiales que, insisto, la mayor parte de esas forman parte de este cine que llamaríamos ahora documental o de no ficción, ese con tendencias más hacia lo experimental, poético. Yo hablo de distintas modalidades, no tienen una organización genérica así como pensamos el cine de ficción. Hay que pensarlo con una lógica distinta. Y muchas de estas películas fueron bastante vistas en el proceso, porque bueno, las que fueron algunas premiadas, etcétera, luego formaban parte de programaciones bastante frecuentes que tenían estos circuitos alternativos. ¿Mm? Por ejemplo, en el año 57, Cineclub del Uruguay realiza un ciclo que se llama Nuevo Cine Uruguayo. El año 57. Cuenta algunos de estos títulos. Digo, cierro parte de este periodo en el año 63, pero en realidad en el año 61 y 62 pasó un hecho que fue muy importante, que tiene que ver con la promoción del Estado hacia este cine. Lo que nos vamos a encontrar es un concurso de guiones que organizan también desde la Comisión Nacional de Turismo para hacer el fomento de películas que ya tenían una intención más profesional. Van a ser películas en 35 milímetros que utilizan unas latas que había quedado de una filmación fallida de coproducción que no se realizó y hay dinero para armar equipos, ¿sí? De todo tipo. Y a partir de ahí se editan una serie de películas turísticas, unas entradas en Montevideo, pero también muchas también en Maldonado. Montevideo y Maldonado se llevan casi todas las promociones de turísticas, ya sea en Piriápolis, en Punta del Este, Punta Ballena, y varias, te insisto, acá en Montevideo, que fueron muy importantes, algunas de ellas bastante conocidas, como por ejemplo el caso de La ciudad en la playa, de Fucho Musitelli, de Ferruccio Musitelli, Fucho Musitelli, que le decimos, o La raya amarilla, de Carlos Maggi, o El niño de los lentes de oro, de Hinz y Mántaras. Mántaras es otro de los directores así importantes. Vamos a encontrarnos, y estas películas se pasaron, sí, en sala comercial y tuvieron bastante éxito, ¿sí? Quedaron bastante tiempo en cartel. Llamó la atención, sí, el éxito que habían tenido. ¿era Pero largometraje? No, no, todos no, corto, cortometrajes. un poco corto. Algunos se perdieron, otros se encuentran en estados más o menos lamentables. No tenemos bien digitalizado ninguno de ellos, pero es hermoso. Yo ahí recomiendo mucho que vean La ciudad en la playa de Ferruccio Musitelli. Esa se encuentra en YouTube. No la tenemos en nuestro grupo, pero hay versiones en YouTube que se ven más o menos, pero están. O La raya amarilla, que también está para ver. Está disponible en algunos canales que la tienen ahí online. Eh, Y este proceso lo que hizo fue generarle a este movimiento que venía con esta práctica amateur, que después ellos se llaman, los concursos dejan de ser para amateur, pasan a ser cineístas. Esto es un término que es un término que viene del francés, cineaste, que no es realizador, ¿sí? Es una producción más independiente, diríamos. Para conservar ese concepto de cineísta independiente. Pero fue tal el impulso que tuvo todo este movimiento que en relación al festival del año 58 del Sodre, de cine documental y experimental del Sodre, se realizó en Montevideo el primer encuentro de cineastas independientes de América Latina. ¿Mm? Fue una sede para pensar y colaborar en este lugar. Fue realmente significativo.
Te veo ahí con Eh, cara de sorpresa, pero no, es claro que todo documentado. entonces Tengo pruebas. Montevideo, no, la sorpresa de, claro, que Montevideo sea sede de un congreso regional habla de la trascendencia que venía teniendo esta cultura cinematográfica, ¿no? Altísima. De hecho, el Festival del Sodre no es regional, es internacional. Y es el festival más importante que hubo de cine documental de todo el periodo, no a nivel regional, a nivel mundial, porque recibían películas de todos los países con los que Uruguay tenía relaciones diplomáticas. Entonces estamos hablando de 400 y pico de películas a veces había por edición. Eran festivales que duraban un mes y medio a veces, duraban un mes o 40 días digo, de exhibición, con programaciones de todos los horarios. Era muy impresionante. Era un festival megalómano, como dicen ahí, al que vino mucha gente muy importante. Por ejemplo, en el año 58, que fue el festival más significativo, vino John Grierson, que es un escocés documentalista que hizo películas muy importantes ya desde la década del 20, que fue el que inventó el término cine documental. Este término se lo debemos a Grierson hablando de una película de Flaherty, que después arma parte de lo que se llamó el movimiento documental británico y que después funda en Canadá, lo llevan de Canadá a fundar el National Film Board de Canadá, la Oficina Nacional de Cine de Canadá, que es un ente público que todavía existe hoy en día, es el ente público de más duración, que vino aquí a promover esa forma, esa práctica de cine, un cine apoyado por el Estado que tenga un sentido distinto al de la ficción comercial. No es solamente un cine de entretenimiento, el cine tiene también una función de comunicación y el Estado tiene que tener la responsabilidad de sostener esa práctica a partir de organismos públicos, no gubernamentales, públicos que en algún punto amparen cierta independencia y ese fue un modelo con el cual se pensó parte de este cine. No, Y, digo, ese fue el modelo a seguir. Digo, este proceso lo que encontramos es que en algún punto decae, claramente. ¿Por qué decae? Porque no hubo forma de que estas personas pudieran, lo mismo que pasó con el cineclubismo, eran esta práctica amateur, empezaba a reclamar cierta profesionalización. Bueno, ¿de qué voy a vivir? Ya no soy joven, ya tengo una familia, no puedo seguir dedicando tanto tiempo y esfuerzo a esta práctica. Y algunos empiezan a trabajar en la televisión, otros en equipos técnicos, otros y ahí tenemos distintas variables. Otros trabajan como cámaras para servicios de prensa del extranjero, otros trabajan en el Estado en organismos vinculados al cine, o se dedican a la exhibición, tienen salas de cine, ¿sí? O distribuidores, pero hay como una especie de diferencia, un hiato que se genera entre esta generación, más allá de que hay puntos de confluencia con la generación siguiente, donde vamos a encontrarnos ya un proceso más hacia la radicalización política. Hay algún, Hablame de años ahí que en este estamos declive. hablando entre el 63 y el 68, 67, 68, cuando empiezan, ¿sí?, las nuevas producciones más asiduas de cine de marcha, el Cine Club de Marcha, la Cinemateca del Tercer Mundo, donde ya tenemos una presencia mucho más autónoma de figuras como Mario Handler, pero también Mario Jaco, bueno, otro conjunto de realizadores, Walter Tournier, etcétera, el grupo de... A ellos los pudiste entrevistar, ya sí, claro. Sí, pero ese trabajo ya lo está desarrollando Cecilia Lacruz, que es una compañera mía del grupo, Ah, que trabaja con ese periodo en sí mismo. Pero, por ah, ejemplo, Mario Handler eh, se forma con Castro Navarro en el periodo anterior, en la década del 50, ¿sí?, antes de empezar a trabajar ya en el ICUR. Ya en ese, Mario Handel hizo una de sus primeras películas como Elecciones con Hugo Ulibe. Hugo Ulibe empezó a participar, a producir películas en los concursos, ¿sí?, de mediados de los 50. Hay líneas, ¿sí?, de contacto. ¿Mm? Miguel Castro, después hay otros que siguen después. Bueno, hay muchos nombres ahí que pueden ser de interés. En todo caso, si alguien quiere saber más sobre el tema, mi tesis luego devino el libro, y ese libro, más allá de que ahora lo traje para que esté en algunas librerías, está para descarga gratuita porque es un libro que se realizó a partir de un concurso de la Asociación de Estudios de Cine de Argentina en la Universidad de Quilmes. Entonces está para descarga gratuita en la Universidad de Quilmes,
en la editorial de la Universidad de Quilmes. O sea que hay que acceder a la Universidad de Quilmes para bajarlo. La publicación, sí, en todo caso después te dejo bien la información Ahí ahí está, para que... Pero ahí el libro está. se llama así, De amores diversos, derivas de la cultura cinematográfica uruguaya, del 44 al 63. Ok, acá estamos hablando, entonces vos llegás hasta el periodo donde más o menos están eh, digamos, en su mayor apogeo. Y empieza ahí, me decías, un tema de cine político, Cinemateca del Tercer Mundo. Viene después, Bueno, claro, porque lo que encontramos es en el 50, en el 63 se realizó lo que yo llamo la última película de este periodo, que fue una película que realizó con el apoyo de Cineclub, que fue una película, un proyecto de Cineclub, para hacer una película en 35 milímetros, ¿se acuerdan que hablábamos del 16? Esta era una película en 35, que se llamó 21 días, que es una película que se realizó bajo un guión de Enrique Amorín, en un proyecto de larga data, y que la realizó Ildefonso Beseiro Hijo, que Beseiro fue una figura muy importante que él después termina trabajando en televisión. ¿Mm? Cuatro, fue una figura muy importante dentro de la televisión uruguaya. Y esta película, para la cual juntan muchos apoyos, etcétera, la promocionan mucho. Parece que el estreno va a ser como muy importante. Y la presentan a festivales y después no pasa nada. Y no, de hecho, no la logran pasar en sala comercial, la terminan estrenando en los circuitos alternativos. Y fue como una especie de decepción, digo, todo este estímulo de decir, bueno, este es el puntapié inicial para a partir de ahora empezar a hacer películas más profesionales, y no sucede eso. Lo que sucede es que en realidad seguía siendo como un esfuerzo, digo, más ligado a esa característica ahí de lo amateur, de un cine amateur muy particular, que tenemos que tener cuidado de no confundir este cine con el cine doméstico, sin el cine casero, ese cine que solamente se vincula al ocio de fin de semana o al registro de viajes o fiestas. Hay un teórico norteamericano que se llama Charles Tepperman que habla del concepto del amateur avanzado, que tiene que ver con esto, gente que está nucleada, participa en algunas instituciones, está nucleado, organizado, que cuenta con distintas espacios de formación específico, de validación, y también las películas están pensadas para ser vistas en un entorno distinto que el entorno doméstico. Por eso digo, más allá de que en algunos de estos concursos se habla del concepto de aficionado o estos cines se definen como amateur, hay que tomarlos en cuenta en este sentido también más amplio. Y también son realizadores que tienen perfiles muy distintos entre sí. Acá también, ¿sí?, juega la idea de la diversidad de la que estoy hablando. Por eso hablo de los amores diversos, hablo de la cinefilia y del amateur, por eso le digo de los amores, que también es complejo. Mm. un breve salto a tu trabajo como editora en una revista de cine Ujú. uruguaya. Sí, hace muchos años atrás, sí, me di cuenta que faltaba un espacio más vinculado a los estudios sobre cine que nuclear e investigaciones, y ahí lo que hice fue nada, presentarme un fondo concursable para editar una revista que se llamó 33 Cines. 33 Cines fue una revista que quiso ser de divulgación, pero también medio académica, quedó medio a caballo entre una cosa y otra. Me decía un amigo, dice, parece que la puedo leer en el ómnibus, pero no, tenés que sentarte a mirar a leerla. Que trató de nuclear a muchas personas que empecé a encontrar que estaban haciendo trabajos de investigación sobre cine. Y es una revista que tuvo distintos formatos, en papel, después terminó virtual. La versión virtual es la que no se encuentra, las de papel circulan por distintos lugares. Eh, y ahí también parte de ese entramado de investigadores, primero voy a decir investigadoras, porque éramos todas mujeres, entre ese espacio y otros conjuntos que fuimos armando, se armó este colectivo que se llama Grupo de Estudios Audiovisuales. Pero bueno, de ahí también surgieron muchas investigaciones, proyectos y visibilizar esta temática de que el cine uruguayo existe, más allá del cine que surge a partir del 2001 con el estreno de En la puta vida y 25 watts. Existió siempre, hay una continuidad en el cine uruguayo. Qué bárbaro. Bueno, genial.
Mariana, te agradecemos montones este encuentro porque la verdad que es sorprendente todo lo que nos has contado. Ya nos vamos a volver a encontrar y te vamos a volver a Bueno, molestar para hablar de esta historia fantástica que tuvo el Uruguay, su cultura cinematográfica. Muchas gracias. bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a vos, por la difusión de estos temas. Chao. Chao.